Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Me da mucho gusto estar aquí, agradecerles a los y las senadoras del Grupo Parlamentario del PAN por estar presentes justo en esta que será la última plenaria de esta legislatura, o de estas dos legislaturas en las que hemos estado juntos. La verdad que agradecerles a todas ellas y ellos, su trabajo, su esfuerzo, su dedicación a lo largo, pues ya, de lo que serán estos 6 años. Francamente, debo reconocer todo el esfuerzo hecho por cada uno de ellos. El trabajo ahí está, los debates ahí están, ahí quedaron para la historia, y la verdad siempre defendiendo las causas de México, apoyados en los ideales del PAN y del partido. Así que muchas gracias. Y también agradecer al presidente del partido, a Marco Cortés, que siempre nos ha acompañado, siempre nos ha distinguido con su presencia, con su digamos que a su acompañamiento, su forma de ver las cosas, la verdad que respaldándonos, y reconocerle el trabajo que ha venido realizando dentro del partido. Francamente, muchas de las cosas que se tienen y de las decisiones que se tienen que tomar ahí, pues son eso, decisiones que se tiene que decidir entre cosas. Y francamente yo reconozco particularmente que lo ha hecho de una manera pues eficaz, de verdaderamente ejemplar, en donde ha podido dar a nuestro partido ese sentido, esa forma de conducirlo, en donde ha logrado pues destacar Acción Nacional frente a otros partidos, respetándolos a todos, pero sí decir que el partido que ha sido estrictamente congruente desde el principio hasta el fin en esta legislatura ha sido Acción Nacional, y eso no es poca cosa. Así que muchas gracias, presidente, por ese compromiso, por ese trabajo a favor de Acción Nacional. Ahí están los resultados, ahí está la congruencia de los senadores, también lo sé de los diputados a quienes reconocemos, y al final lo que tenemos son un grupo parlamentario en el Senado que ha dado cuenta de un buen trabajo, de un trabajo serio, de un trabajo esforzado, que sí, que sé que al oficialismo no le gusta, pero bueno, no estamos aquí para gustarle al oficialismo, estamos aquí para defender a México, defender al pueblo de México y defender a la Constitución, por cierto. Así que eso es lo que hemos tratado de hacer, y agradecemos siempre el acompañamiento, presidente, y reconocemos el esfuerzo, el trabajo y el compromiso por hacer lo que está bien y lo que más le conviene a México. Gracias, y le daría yo la voz a nuestro presidente, a Marco Cortés, para que nos dirija un mensaje de inicio, y después podríamos pasar a las preguntas que ustedes pues nos puedan plantear. Muchas gracias. Agradezco primero a ustedes, amigas y amigos de los medios de comunicación, por acompañarnos en esta rueda de prensa de nuestra reunión plenaria de las y los senadores. También agradezco a mi coordinador, Yulen Rementería, y con él felicito a todas y todos los senadores. Quiero reconocer que esta ha sido una legislatura, un grupo parlamentario que ha cuidado a nuestro país, que ha defendido la Constitución, que han sido la fortaleza para contener la destrucción, y más, todavía más, en la legislatura 64, mi querido Yulen, senadoras y senadores, porque ahí todavía no contábamos con la fortaleza de contener una reforma constitucional en la Cámara de Diputados, y fueron ustedes ese dique de contención constitucional, y no solo se los agradece Acción Nacional, se los agradece México, porque hoy contamos con un INE, porque lo defendieron. Hoy tenemos todavía una Suprema Corte de Justicia de la Nación fuerte, porque la hemos defendido ante los embates constantes. Tenemos instituciones y órganos autónomos porque no hemos permitido que lo vulneren, porque han sido muy valientes, porque se denunció el fraude en la imposición de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que ahora hasta ella misma propone la autodestrucción de esa institución a la que mal representa, porque ha sido las y los senadores de la República quienes han hecho la tarea
Y quiero destacar, aún en su ausencia, el desempeño de una gran senadora, absolutamente destacada, que hacía la tarea, que levantaba la voz y que siendo disruptiva, siempre lo hacía en congruencia con lo que ella pensaba y lo que impulsábamos en Acción Nacional. Me refiero a la senadora con licencia Xóchitl Gálvez, próxima presidenta de México e integrante de este grupo parlamentario. Quiero reconocer también a varias mujeres muy destacadas. La vicepresidenta de la mesa directiva, la Güera Reynoso. Gracias, Güera, por ese trabajo, por ese esfuerzo que has hecho ahí. Lupita Saldaña, nuestra secretaria general de la mesa directiva también. Y quiero reconocer y felicitar a Kenia López Rabadán, vicecoordinadora del grupo parlamentario y hoy jefa de oficina de nuestra amiga Xóchitl Gálvez. Enhorabuena por su trabajo y a todas y todos los senadores. Amigos, hemos platicado con las y los senadores que esa tradición que han tenido de cuidar la Constitución, de cuidar la libertad, de cuidar la democracia y de ser además articuladores de la contención, seguirá siendo y debe seguir siendo la característica de este último periodo legislativo de esta legislatura. Y más frente al intento de López Obrador de destruir la Constitución, de destruir las libertades, de destruir los órganos autónomos y de implantar una dictadura en nuestro país. Y por eso el Grupo Parlamentario de Acción Nacional le dice con toda claridad al presidente: todo lo que sea bueno para México, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional lo va a votar a favor. Claro que nosotros queremos que haya jubilaciones al 100% para todas las y los mexicanos, pero le exigimos al presidente que inicie poniendo el ejemplo y que lo haga de forma inmediata y retroactiva el 1 de enero con todos los trabajadores del ISSSTE, todas las enfermeras, que lo haga con todos los doctores, que lo haga con todos los policías, que lo haga con todos los trabajadores del ISSSTE, porque eso no ocupa reforma, ocupa que lo instruya el presidente. Y el buen juez por su casa empieza. Y le pedimos entonces al presidente que ponga el ejemplo y jubile a los trabajadores del Estado al 100%. Segundo, que la jubilación sea voluntaria, no obligatoria, que cuando quiera seguir trabajando una persona porque está en condiciones de hacerlo y quiere seguir siendo productivo, provechoso, lo pueda hacer, que no tenga la obligación de jubilarse y que al contrario, si puede seguir trabajando, le paguen un poquito más por seguir prestando sus servicios. Y tercero, que las jubilaciones sean consideradas, pero en salarios mínimos, porque por eso pasan a perjudicar a todas y todos los trabajadores. Todos los jubilados en este país piden que sean cotizadas en base a salarios mínimos. Le pedimos al presidente que así sea. Y también debo decirles que nos llamó la atención que a pesar de que había anunciado una vez más que iba a proponer desaparecer el fuero, al presidente de la República ya no lo haya propuesto. Seguramente ya no lo quiso hacer porque nosotros dijimos que adelante, pero que fuera retroactivo y que no prescribieran los delitos. Porque díganme ustedes, ¿quién va a pagar por los más de 170,000 homicidios? Su sexenio se convirtió en el más violento en la historia de México. ¿Quién va a pagar por los desaparecidos? ¿Quién va a pagar por los feminicidios? ¿Quién va a pagar por la pésima gestión del COVID? Porque recordarán que es México el país en donde más doctores y enfermeras murieron por la falta de atención y por la negligencia criminal de este gobierno. ¿Quién va a pagar por ello? Y lo que el presidente quería, y ya no hizo, es proponer la eliminación de fuero para el que seguía.
Y como nosotros le dijimos, adelante, pero retroactivo. Adelante, pero que no prescriban los delitos graves, se echó para atrás. Así es el tamaño del miedo que tiene el presidente. Lo que sí decimos con mucha claridad, que no vamos a permitir que pase, es cualquier cosa que vulnere a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En México tiene que haber equilibrio de poder. Este presidente quiere someter, como ya lo hizo en buena parte, al poder legislativo, ahora quiere someter al poder judicial. La única reforma que en materia del poder judicial, particularmente de la Corte, valdría la pena, es que el presidente no tenga la última palabra en imponer, como lo hizo, a una ministra carnal. Que sea por mayoría calificada hasta el final, y si no se logra la mayoría calificada, que entre algún magistrado, el que tenga más antigüedad, el que tenga cierto escalafón, pero que no le toque al presidente poner, como él lo hizo, como nunca había ocurrido en el país. Está claro, el presidente quiere controlar al Poder Judicial y quiere desaparecer los equilibrios y contrapesos, y por eso va contra todos los organismos autónomos, contra las instituciones. Quiere dejarnos una dictadura, pero una vez más México va a contar con el Grupo Parlamentario de Acción Nacional del Senado de la República y no se los vamos a permitir. Todo lo que sea bueno para México contará con nuestro respaldo. Aquello que sea destructivo para nuestro país, lo vamos a rechazar. Esa es la posición de nuestro grupo parlamentario. Yo les agradezco en todo lo que vale a las y los senadores por su deber cumplido, por hacerlo bien, por resistir los embates, por dar la cara, porque dando la cara por México también al final están dando la cara por sus familias. Muchas gracias, senadoras, senadores. En Acción Nacional estamos muy orgullosos de todas y de todos ustedes y estoy seguro que vamos a seguir contando con la fuerza, con el valor de su voz, con la fuerza y el valor de su decisión. Gracias y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra Félix Muñiz. Buenos días, senadores, buenos días a todos. Preguntarte, Marcos, parece ser que es la primera vez, no recuerdo si un presidente ha mandado 20 iniciativas así de jalón, y si esto a ustedes los pone contra la pared, porque bueno, hay algunas iniciativas como la que tú dices, la de las pensiones, puede ser viable conforme venga, ya la analizarán, pero si no, él estará dando patadas de ahogado. Sería mi primera pregunta, el presidente ya al terminar su sexenio. La otra pregunta sería en torno a que evidentemente se requiere de la unidad de este Frente Amplio. ¿No habrá traiciones, no habrá alguien que se abra y que se venda para que no el Morena alcance la mayoría que necesitan? Gracias. Gracias, Félix. De forma muy rápida, vamos a revisar a profundidad, con muchísima responsabilidad, cada una de estas iniciativas. Las que sean buenas para México las vamos a aprobar, las que sean destructivas las vamos a rechazar. Yo lo que veo es que el presidente lo que quiere hacer una vez más es distraer a todas y todos los mexicanos de realmente lo que está pasando en el país. El peor momento de violencia e inseguridad. Tiene incendiado el país. Su pacto con los grupos delictivos ha provocado que estos se expandan y controlan territorios completos, territorios en donde ni siquiera el ejército hoy puede entrar, territorios en donde la población ya le pide tregua a los grupos delictivos ante la ausencia de la autoridad. Ese pacto con los criminales ha costado muchas vidas y ha convertido a este sexenio en el más sangriento en la historia de México. Y nosotros confiamos en que el grupo legislativo de Acción Nacional, PRI-PRD, se mantendrá muy sólido para evitar la destrucción de nuestro país. Gracias, presidente. Tiene la palabra Mayolo López. Buen día, Mayolo.
¿El PAN participará de la marcha de la agendada para el 18 de febrero? ¿O es bateo libre para sus militantes? Informaba hace un momento a las y los senadores que hemos convocado a nuestro Consejo Nacional para las actividades ordinarias de nuestro partido el día sábado 17 de febrero, con el fin de que muchos, si no es que todos los consejeros nacionales puedan estar a título personal en esta concentración del próximo 18 de febrero en defensa de la libertad y la democracia. Y esa convocatoria la hemos hecho ya junto con Julen Rementería a todas las y los senadores, a todas las y los diputados federales. Siempre estaremos en cualquier movilización social en defensa de la libertad y la democracia de nuestro país. Las tareas ordinarias, aprobar presupuesto del 2024 y de campañas. Gracias, presidente. Vero Macías, por favor. Buenos días, Marco. Buenos días, senadores. Y retomando un poquito la pregunta de Félix, si la oposición va a ir en conjunto contra estas reformas que desaparecen los organismos autónomos al Poder Judicial y las que pudieran considerar perjudiciales para la democracia, si ya han platicado toda la oposición, si acordaron que ya se va a ir en conjunto y cómo vislumbra esta discusión de este paquete en medio del proceso electoral. Gracias. Hace una semana nos reunimos con nuestra hoy ya formalmente candidata Xóchitl Gálvez, los 3 dirigentes de los partidos de la coalición Fuerza y Corazón por México, con nuestros coordinadores parlamentarios, y acordamos que en todo aquello que vulnere a la Corte, debilite contrapesos e instituciones, iremos juntos para desecharlo, porque no vamos a permitir que destruyan a nuestro país. Gracias, presidente. Karina Aguilar, por favor. Gracias. Buenos días a todos. Preguntarle al senador Julen si ya ha tenido comunicación con el senador Ricardo Monreal para saber cómo van a procesar todas estas iniciativas una vez que lleguen al Senado, si cuándo se va a reunir la Junta de Coordinación Política o cuándo se estarían reuniendo los coordinadores del bloque de contención, que si es que todavía sigue este bloque de contención en el Senado, para ver precisamente este tema, todas estas iniciativas, senador, por favor. Gracias, Karina. La verdad de las cosas es que no hemos tenido la oportunidad de reunirnos con Ricardo Monreal. Seguramente lo haremos en breve, pero también comentar algo. Al final, como todos ustedes saben, las iniciativas fueron turnadas todas a la Cámara de Diputados. Solo llegarán con nosotros aquellas que alcancen la mayoría de votos necesaria para poder acudir precisamente aquí al Senado, ya en una forma de minuta, probablemente, si así se logra. Aquellas que se rechacen, pues ni siquiera nos llegarán. Ahora, habrá otros temas muchos en los que podremos estar, mientras eso ocurre, eso que acabo de decir, pues podamos estar en condiciones de irlo revisando y ver la manera de cómo ir desahogando la agenda de muchas cosas que todavía faltan por ver en el Senado, o entre otras cosas los nombramientos que están pendientes de una gran cantidad de oficinas, incluso del Poder Judicial en materia electoral. Por supuesto que todavía hay mucho que hacer y hay otras muchas cosas pendientes. Pero en el momento en que alguna de estas llegue, seguramente de estas iniciativas a las que te referías, seguramente pues lo platicaremos con todos los coordinadores de los grupos de oposición, los del bloque de contención, para poder intentar pues hacer un trabajo en conjunto. Hasta ahora la relación es buena, es cordial y yo creo que así se mantendrá. Hay coincidencia en que los temas, en aquellos que puedan ayudar a la gente, analizarlos, procesarlos y, ¿por qué no?, ayudar a que salgan. Pero en otros en los que claramente, además, ya se conoce la postura de la oposición, ya el presidente sabe que no tiene los votos, lo que vemos es una intención clara de simplemente ingresarlos, de invadir la conversación pública a nivel nacional, en el tema, por ejemplo, de la Guardia, donde claro que sabe ya cuál es la posición de toda la oposición y en donde no tiene los votos para ellos, sin embargo, insiste.
Lo sabe también en la reforma judicial, en donde hemos dicho todos en varias ocasiones, los que estamos en el bloque, los de la oposición, que votos que necesita, que el presidente lo sabe, que no serán apoyadas. Lo sabe también la destrucción de los órganos autónomos que se pretende, argumentando distintas cosas en las cuales no son razones suficientes para cancelar la posibilidad a la gente, a los ciudadanos, a quien realmente nos debemos, para poder, de simplemente quitarle la oportunidad de tener cosas tan importantes como el derecho a la información, el resguardo de sus datos personales. ¿Quién lo haría si no? Hay una serie de explicaciones que desde el gobierno quieren dar, pero que no son suficientes y que por supuesto pues no podrán apoyarse desde la oposición para lograr los votos necesarios para ello. Yo estoy seguro que algunas de ellas ni siquiera llegarán al Senado porque serán responsablemente rechazadas en la Cámara de Diputados por el Grupo del PAN y por otros grupos parlamentarios allá en la Cámara de Diputados. Hoy lo que estamos es en el intento, además así se ve, como un presidente a 3 meses de la elección de la persona que lo va a suceder en el cargo de presidente, pues propone 20 iniciativas, no una ni dos, 20 iniciativas, cuando han transcurrido 5 años y no lo intentó, con muchas de ellas. Con algunas claramente lo intentó y no lo logró, el caso de la Guardia Nacional, y insiste en ello. Son, en el caso, salvo algunas en las que pudiéramos coincidir en apoyarlas, pues es simplemente un paquete de reformas inscrito en un periodo electoral para tratar de intentar un beneficio electoral. ¿Para quién? Para quienes ellos están apoyando. Y francamente eso hay que decirlo a la gente. Y volver a los temas que realmente importan a la gente. Volver al tema de la seguridad, un tema pendiente de este gobierno que no ha podido lograr siquiera mejorarlo, ya no digamos acabarlo, en donde claramente se ha visto este pacto que refería nuestro presidente Marco Cortés con los criminales, en donde se olvida de perseguirlos y más bien los apapacha, y ha dejado a su suerte a los millones de mexicanos que necesitan la ayuda de un gobierno que esté de su lado. Y eso hoy no ocurre en este país, ni tampoco se plantea una reforma en donde se diga, bueno, va a cambiar la estrategia en materia de seguridad, salvo aquello que menciona la Guardia, que sabemos que no ha funcionado y que no va a funcionar, porque el seguir haciendo las mismas cosas no ofrecerá resultados diferentes. Por lo tanto, hoy lo que vemos es simplemente una agenda planteada a destiempo en todas estas reformas, simplemente para invadir, para inundar la conversación pública en algo que a él le interese, que ahí se vaya la atención y que dejemos de lado los asuntos importantes. Uno, el tema de la seguridad, y no menos importante, el tema de la salud. Pero dicho puntualmente, la falta de medicinas en el país, la falta criminal de medicinas en el país. Se muere la gente porque este gobierno irresponsablemente no ha sido capaz de darle las medicinas que necesita la población de nuestro país, y que no hay los centros de salud, y además lo peor es que no hay para cuándo. Se dijo que el Seguro Popular no servía, lo quitó y puso el INSABI. Ellos mismos, lo que era su gran creación, tuvieron que reconocer que no sirvió absolutamente para nada. Y ahora plantean desde el Seguro Social, en el IMSS Bienestar, donde piensen realmente apoyar con la misma gente, con la misma infraestructura, sin más presupuesto. Es simplemente con la misma cantidad de dinero, ahora apoyar y tomar responsabilidad sobre el apoyo en materia de salud a más gente. Pues no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que eso no va a funcionar, que no va a resolver el problema de desabasto de nuestro país y que va a dejar en materia de salud en el desamparo a millones y millones de personas en nuestro país. Y eso, perdón, es un crimen desde el gobierno en contra de la población de nuestro país. ¿Y a qué atribuyen el que el presidente durante todo su sexenio haya enviado las iniciativas a la Cámara de Diputados y no al Senado? ¿A que no le tiene confianza a su bancada en el Senado o a que sabe que en el Senado hay una oposición más unida? Pues la verdad de las cosas es que solamente su cabecita sabrá a qué obedece esa estrategia. Francamente no lo sabemos. Yo creo que tan fuerte está la oposición en la Cámara de Diputados como lo está en la Cámara de Senadores. Por lo tanto, no sé cuál pudiera ser la estrategia.
Mientras tanto, es así como está, así está planteada, tenía el derecho de hacerlo, así lo hizo, y bueno, nosotros en el momento oportuno estaremos dando cuenta de las discusiones necesarias en el caso de aquellas iniciativas que hayan pasado y que hayan llegado hasta la Cámara de Senadores. Gracias, coordinador. Y yo agregarte de eso, lo que quiere hacer el presidente es espectáculo. Y no quiere que se debatan, se discutan a profundidad. No quiere parlamento abierto. Quiere puro espectáculo. Literalmente lo que el presidente es circo, morena y teatro. Eso es lo que son. Quiere que dejemos de hablar de lo importante. Lo importante es cómo parar la creciente violencia e inseguridad. Lo importante es cómo lograr que haya atención médica para muchísimas personas que hoy no tienen ni siquiera lo mínimo para poder atenderse y comprar sus medicamentos. De eso es de lo que el presidente no quiere hablar. Nos hubiera gustado que el día de la Constitución nos hablara de cómo iba a poner un alto a este creciente clima de violencia, y ni siquiera fue tema para él. Por eso yo creo que además de que sabe que hay un gran bloque que evitará que aquí en la Cámara de Senadores pasen sus iniciativas, lo que quiere es hacer un gran espectáculo porque quiere mantener distraídos a las y los mexicanos. Pero en cada posicionamiento, es algo que yo les pedí a las y los diputados, en cada posicionamiento que se haga, tendremos que decir, ¿y la seguridad cuándo? ¿Y la salud cuándo? Porque eso es de lo que tenemos que hablar y porque eso es lo que hoy les duele a millones de mexicanos. Gracias. Gracias, presidente. Nos quedan aún 2 preguntas y terminamos. Elizabeth Robles, por favor. Canal del Congreso, buenos días. Coordinador Julen, hablando ¿cuáles son los temas que el PAN estará presentando en la tribuna del Senado? Bueno, hay una agenda muy amplia, hay cientos de asuntos pendientes por resolver, empezando por los nombramientos en múltiples lugares. Podemos hablar de los tribunales locales en los estados, en todos los estados del país. A ver, hay lugares en donde ya pues no hay ni siquiera la posibilidad de tener una mayoría de magistrados, por ejemplo, en el caso de Jalisco, si no recuerdo mal, en donde ya pues la sala está compuesta por un titular y 2 suplentes, o sea, para decirlo de manera coloquial, realmente personas encargadas por Ministerio de Ley, pero que no son electos como magistrados. Y así tenemos también nombramientos, los del INAI. ¿Cuántas semanas, cuántos meses tenemos pidiendo que esto se resuelva? Y mientras no logre su propuesta de destruir al INAI, tiene la obligación, y tenemos la obligación en el Senado de hacer el nombramiento de los comisionados del INAI. Y así podemos hablar en otras materias donde me parece a mí que de manera responsable hay que atender lo que está pasando, ya de manera puntual. Cuando nos referimos a la salud, hay que hablar de cómo se va a lograr los abastos suficientes en todo el sistema de atención de salud. Esto es algo que de repente, algunos que tenemos la oportunidad, la bendición pues de estar sanos, pues a lo mejor no vemos el problema de cerca. Pero ¿cuántas personas hay en el país? ¿Cuántas personas de repente, cuando hacemos memoria, no nos damos cuenta que conocemos y que no tienen la posibilidad de ser atendidos de manera adecuada, como debiera ser? Ya no queremos Dinamarca, lo que queremos es un México como el que se tenía hace 6 años cuando el presidente llegó, que no era a lo mejor el mejor del mundo, pero era mucho mejor de lo que hoy tenemos. Y hacia allá tenemos que dedicarnos y hacia allá tenemos que enfocarnos, a buscar que este gobierno empiece a enderezar la ruta de mucho de lo que ha tenido. Y otra cosa que no es materia a lo mejor desde el punto de vista del Senado únicamente, pero que tiene que ver con la responsabilidad hacendaria. Me parece a mí que tener un presupuesto de egresos sostenido, bueno, o más bien compartido con un gasto que se tiene que dar por un servicio a la deuda
que ya representa una cantidad importantísima de recursos que está empezando a asfixiar las finanzas del país, amerita una reflexión profunda en ello. Y cuando vemos en la ley de ingresos que prácticamente el 20% de los ingresos que tiene este país corresponden a préstamos que se toman, pues también son señales de alarma, señales rojas, en donde tenemos que poner atención a ver qué es lo que está pasando. Porque este país, si no se hace algo en los ingresos y en los egresos y se mantiene en el ritmo el que va de manera inercial, en poco tiempo simplemente se paralizaría la economía, porque no tendríamos de dónde pagar los intereses, a no ser por más y más préstamos, que significan cada vez más intereses y que al final repercutirían pues en la imposibilidad de tener los dineros para poder atender los sistemas de salud que debiéramos tener en este país, la seguridad que debemos de tener, la nómina simplemente de los empleados del gobierno que se tienen que tener para todas las dependencias del país y por supuesto de los estados de la República. Hay una gran cantidad de temas, no todo tiene que ver con sus reformas, pero lo principal, lo que preocupa a la gente en todo el país, en todas las encuestas, no importa quién la levante, es lo primero, seguridad. E inmediatamente, prácticamente aparejado, salud. En esos temas hay que enfocarnos y hay que decir al presidente, de eso quiere la gente que hable. Quiere también que hable de las estancias infantiles, quiere también que hable de las escuelas de tiempo completo, quiere también que hable de muchas cosas que se dejaron en este gobierno malamente, que se dejaron de hacer, y no de los temas de si se eligen o no a los ministros de la Corte, que por cierto hoy funciona bien o muy bien, con autonomía, con gallardía en sus resoluciones, y hablar de ello cuando hay unas prioridades que realmente está sintiendo la población, en las cuales tendríamos que meterlos en la agenda. Eso trataremos de hacer precisamente con el otra vez senador, coordinador de la bancada mayoritaria en el Senado, y por supuesto de común acuerdo con los coordinadores del bloque de contención. Gracias, coordinador. Perdón. Muy bien, pues muchas gracias. Nos queda una pregunta rápida. Perdón, presidente. Ara, por favor. Sí, mi pregunta es para Marco Cortés. Marco, yo quiero preguntarte tu opinión sobre estas manifestaciones en las que insultaron a Xochitl Gálvez allá en Estados Unidos y Alfonso Guajardo responsabilizó directamente a Mario Delgado de estar detrás de esto. Hoy Xochitl Gálvez tiene nuevamente actividades en Washington y si tú coincides, has tenido comunicación con ella, con Ildefonso, pues para tener elementos de que fue directamente Mario Delgado, los morenistas, quienes orquestaron esto. ¿Quieres contestar? Le doy el uso de la palabra a Kenia López Rabadán para este asunto como jefa de oficina. Solo decirte, fue una decena de personas enviadas, obviamente, pero la gira de Xochitl en los Estados Unidos ha sido todo un éxito. Lo fue en Nueva Jersey, lo fue en Nueva York y en este momento en Washington. Realmente ha tenido reuniones muy productivas con diferentes sectores, actores, jóvenes, estudiantes, migrantes, y en este momento está en la OEA con Almagro, su titular. Y la verdad es que, al contrario, muy animados de la recepción que ha tenido con nuestras hermanas y hermanos paisanos, pero también de la preocupación que hay de los Estados Unidos, en donde, dicho con toda claridad, ya no nos ven como aliados, puede ser que como socios, pero no aliados estratégicos en los temas importantes para los países. México debería de aprovechar más su circunstancia de vecindad con los Estados Unidos y no lo ha sabido hacer. Y por cierto, abro un paréntesis reiterando nuestra solicitud al Instituto Nacional Electoral para que amplíe el registro de hermanas y hermanos migrantes que quieran votar en el proceso federal. El periodo se termina el próximo 20 de febrero y hasta el fin de semana iban 115,000 personas registradas solamente. No hay razón por la cual el INE tenga que poner plazos tan cortos para el registro, si aún ni siquiera inician el periodo
de las campañas. Nosotros lo que pedimos formalmente que delibere y decida el INE es si para el voto electrónico de mexicanos en el extranjero da lugar el que se amplíe el periodo. No habría razón por la que no. El INE tiene que buscar cómo facilitar más la participación de todas y todos los mexicanos, vivan aquí en México o fuera del país. Por lo tanto, esperamos que el órgano electoral atienda nuestra solicitud y facilite la votación de nuestras hermanas y hermanos migrantes. Adelante, Kenia. Gracias, presidente. Bueno, primero que nada decir que la gira de Xóchitl Gálvez en Estados Unidos es absolutamente exitosa. Se ha reunido con organizaciones no gubernamentales, con migrantes, con universitarios. Efectivamente, en este momento está en la OEA con Almagro y sin lugar a dudas, las reuniones con los congresistas en Estados Unidos se hace indispensable. Mientras Xóchitl Gálvez quiere debatir, Claudia Sheinbaum está calladita. Mientras Xóchitl Gálvez está en Estados Unidos, Claudia Sheinbaum sentadita. Yo lo digo sin lugar a dudas, ha sido una representación exitosa y ejemplar de México en Estados Unidos. Es claro que para nosotros, para el grupo parlamentario del PAN, resultaba absolutamente necesario reunirnos con Xóchitl Gálvez y lo hicimos hoy vía Zoom. Este grupo parlamentario le dijo hace unos momentos a ella que tiene todo nuestro respaldo, que todas las senadoras y senadores del grupo parlamentario del PAN la seguiremos acompañando y defenderemos su posición, porque para nosotros Xóchitl Gálvez representa la esperanza de este país. Para el PAN, en este Senado de la República, Xóchitl Gálvez ha sido un referente de lucha, de trabajo, de convicción, por supuesto de honorabilidad. Así es que hay que decirle a Mario Delgado desde aquí, claramente tienen miedo. Claramente operaron esa pequeña manifestación porque están muertos de miedo. Saben en Morena que esto se está cerrando. Nosotros tenemos un tracking y tenemos encuestas y cada semana lo que dice la encuesta es que Xóchitl Gálvez está subiendo en las preferencias electorales. Si Mario Delgado tiene miedo, tiene razón en tener miedo, porque sin lugar a dudas, Xóchitl Gálvez será la próxima presidenta de México. Gracias, presidente. Muy bien. Gracias a todos. Nos pide la palabra mi querida, ya candidata también, a senadora por el estado de Sonora. Querida Lili Telles. Adelante, querida Lili. Gracias. Nada más agregar sobre la pregunta que usted hizo. Me llama mucho la atención que Mario Delgado está siguiendo puntualmente los eventos de Xóchitl Gálvez en Estados Unidos y organizando protestas, mientras a su presidente le echan huevos en la cabeza y lo llenan de reclamos en cualquier momento en que se aparta de algún evento controlado. Ahí debería estar Mario Delgado. Eso, muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias, amigos.